desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Saludos a todos y bienvenidos a Emercrit Podcast al aire. Hoy vamos a hablar de un tema absolutamente relevante. Vamos a hablar de parada cardíaca traumática. Vamos a hablar del tema del que la mayoría no se atreven y hay múltiples razones por las que no se atreven. La evidencia es bastante controversial, los números son bastante malos en términos de supervivencia y porque probablemente poco hay en términos de soporte de vida básico. Casi todo es de soporte vital avanzado. Y es que el paro cardíaco traumático es una de las situaciones más críticas en la medicina de emergencias, en la medicina crítica y en la atención prehospitalaria. Y a diferencia del paro médico, hay diferencias fundamentales. Hay unas causas que tienen absolutamente que ser solucionadas. No estoy diciendo que en el paro de forma no traumática no haya que solucionar las causas. Claro que sí, es que la magia del paro cardíaco o de la solución del paro cardíaco es su solución. ¿Cómo voy a abordarla? ¿Cómo voy a solucionarla? Para volver a tratar de que haya de nuevo retorno a la circulación espontánea. Así que el paro cardíaco traumático suele ocurrir en dos escenarios muy interesantes, como paro cardíaco cerrado y paro cardíaco traumático penetrante. Y básicamente no todos tienen motivos iguales y el pronóstico y el manejo van a cambiar de forma significativa. Así que con respecto a paro cardíaco, yo creo que las grandes sociedades científicas tienen una deuda histórica, porque todos han escrito un poquito, todos han hecho una declaración de posición, más o menos han hecho algo. El Concilio Europeo de Resucitación tiene un algoritmo, pero nada en concreto. ATLS, nada en concreto. PHTLS lo menciona en una de sus charlas y en una sección del libro, pero no hay nada muy concreto, porque quizás la pregunta que uno se tiene que hacer es cómo actuar ante una parada cardíaca. Todavía nos seguimos encontrando el escenario de la parada cardíaca traumática, donde la tripulación de la ambulancia se baja, inician compresiones torácicas, bajan el desfibrilador externo automático, le ponen los electrodos, pues con la esperanza de que el paciente, no sé qué están esperando, todavía se administra adrenalina, y es que todavía para muchos no se ha podido entender que el paro cardíaco traumático es una entidad completamente diferente y que demanda de todos nosotros definitivamente formación diferente y un cambio en toda la estructura mental para abordarlo, especialmente porque tenemos en la retina y absolutamente tatuado en lo más interior el dar compresiones torácicas en el paciente con paro. Es una cosa prácticamente automática que iniciamos y vamos a ver por qué quizás eso no sea una buena idea. Y en esta entrega, pues vamos a quebrar todo lo que sabemos, vamos a cambiar y a romper los paradigmas y vamos a tratar de establecer qué nos falta por saber, que casi siempre es más de lo que sabemos. Entonces sabemos que el paro cardíaco traumático, en términos de epidemiología y de estadística, es muy difícil de llevar a cabo porque casi todos los pacientes que tienen o pierden la vida como consecuencia del trauma, pues probablemente estuvieron en ese escenario de paro cardíaco antes de que definitivamente no hubiera nada por hacer. Sin embargo, hay algunos números y se estima que aproximadamente del 2 al 7%, depende de los datos y el país donde lo revisemos, de forma extrahospitalaria son paros cardíacos traumáticos. Sin embargo, esa cifra pues, se puede modificar de forma radical de acuerdo a los accesos que se tienen en los lugares, a los servicios de atención de trauma, a la calidad del sistema prehospitalario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos la incidencia se ha podido establecer por regiones por lo menos que tienen datos de trauma, que llevan algunas estadísticas. Y se sabe aproximadamente que esa estadística del 5 al 7% se lleva a cabo en Norteamérica, donde hay unos datos más o menos bien tomados, donde se puede más o menos establecer que la sobrevida puede llegar hasta el 10% en trauma penetrante si es que hay intervención temprana prehospitalaria y traslado a centros de trauma.
es una buena posibilidad, y se ha podido establecer que en los centros de más alto nivel de complejidad de trauma, los pacientes pueden llegar a tener retorno a la circulación espontánea cuando se les hace toracotomía hasta en un 30%. Eso no quiere decir que hay supervivencia, solo retorno a la circulación espontánea, pero esos valores son valores que realmente pueden hacer de interés la reanimación del paciente con trauma. En Europa la incidencia varía también un poco, pero los valores son similares, del 3 al 6%, y pueden llegar a tener un retorno a la circulación espontánea de hasta el 15% en trauma penetrante, pero los números en trauma cerrado en Europa y en el mundo son muy malos. Generalmente la sobrevida rara vez supera el 5%, independientemente del centro donde se miren los datos. En Asia, Japón lidera las estadísticas con los mejores resultados, con un 6% en el trauma penetrante y 2% en el trauma cerrado. Estoy hablando de supervivencia, y en general pues varía de acuerdo a la cobertura. En Asia hay países muy desiguales, con muchísimo trauma, pero también con valores muy malos. Y desafortunadamente en Latinoamérica y en África no tenemos registros sistemáticos, hay una mortalidad altísima, hay acceso a algunos sistemas prehospitalarios en algunos lugares que lo hacen bastante bien, como México, que cada vez lidera más la formación prehospitalaria y la atención de trauma. Chile hace un muy buen papel, pero faltan muchas cosas. Y hablando de Latinoamérica y de muchos lugares, yo quiero mandarle un saludo muy especial a un amigo muy fraternal de México, un cirujano de trauma excepcional, a Mario Castillo, que espero me esté escuchando. Le envío un abrazo, porque mucho de esto que estamos discutiendo viene de discusiones en las que hemos estado en muchos congresos, en muchos países compartiendo, y ha querido liderar la formación y atención de trauma, y quizás sea una de las personas que tiene más experiencia, y yo sé que compartimos mucho de la visión de lo que hoy estamos hablando. Así que lo más preocupante de los registros de trauma en general es que en muchos lugares, y especialmente en América Latina, seguimos sin datos confiables. No sabemos qué estamos reanimando, cuántos estamos reanimando y sobre todo cómo les está yendo. No hay registros nacionales, no hay estándares para medir impacto, y como no podemos medir lo que no podemos medir, no lo podemos mejorar, y esto dificulta muchísimo mejorar los sistemas y demostrar lo que funciona, y quizás empezar a cambiar lo que no funciona. Por ejemplo, en prehospitalaria, lo que nosotros creemos, lo que creemos desde México hasta Chile, que necesitamos implementar soporte de vida avanzado, que queremos transfundir en la calle, que queremos generar o manejar la vía aérea, hacer descompresión de neumotórax de la forma correcta, que queremos aproximar el cuidado crítico a la calle, eso lo tenemos que medir para poder justificar que funciona. Así que básicamente, aunque el paro cardíaco traumático sigue siendo una condición de altísima mortalidad, pues básicamente sabemos que la distribución de muerte va a variar de forma significativa en todo el mundo, y nos quedamos con que básicamente la mortalidad se puede distribuir de forma significativamente más alta en el trauma cerrado que en el trauma penetrante. Pero también tenemos que reconocer que en algunas regiones que son bastante violentas, de América Latina, de África, en algunos suburbios en los Estados Unidos y en algunos lugares de Asia, pues el trauma penetrante puede ser incluso muchísimo más frecuente, porque en términos de presentación del trauma se estima que aproximadamente el trauma cerrado ocurre en el 70-80% de los casos de parada cardíaca traumática, mientras que el trauma penetrante entre el 20 y el 30%. Pero vuelvo e insisto, esos valores se pueden ver modificados o pueden ser diferentes en lugares donde hay mayor violencia. Así que, ¿cómo se distribuye? ¿Cuáles son los mecanismos del trauma? Generalmente los mecanismos del trauma van a variar significativamente de acuerdo a los países, pero aproximadamente podemos entender que los accidentes de tránsito ocupan entre el 40 y el 50% de los casos, y estos a su vez son grandes causantes de hemorragias masivas, de contusiones miocárdicas, neumotoras, fracturas de pelvis, traumas abdominales, y tienen una mortalidad altísima, especialmente cuando no hay la posibilidad de hacer atención en el sitio, en los lugares que no hay la posibilidad de hacer rescate vehicular, extricación para posteriormente hacer extracción vehicular. Las caídas de alturas también corresponden a una parte importante de los casos de trauma mayor, un 20 a un 30%,
Y ahí hay muchas posibilidades de trauma, como trauma osteomuscular mayor, ruptura de órganos sólidos, lesiones hepáticas o esplénicas y lesiones cerebrales traumáticas graves. Son muy frecuentes también en adultos mayores y en niños. Por supuesto, los extremos de las edades, ahí es importante que ocurran, y también como eventos ocupacionales. Hay lesiones que pueden ocurrir por trauma torácico cerrado, compresión torácica, por ejemplo, en los deportes de contacto, donde hay riesgo de la conocida conmoción miocárdica o el conmotion cordis, las explosiones, algunos accidentes laborales, y esto supone entre el 5 y el 10%. Desde el punto de vista del trauma penetrante, hay muchas más posibilidades, pero básicamente las heridas por arma de fuego constituyen el 60-70%, que pueden generar cualquier cantidad de lesiones que todos conocemos en cualquier parte del cuerpo, desde hemorragias exsanguinantes hasta lesiones en tórax y abdomen, en cuello. Lugares de unión también son importantes, como la parte inguinal y la región axilar. Por arma blanca ha disminuido considerablemente en los finales de los años 80, 90, por ejemplo, en mi ciudad, en la ciudad de Medellín, había una gran cantidad de pacientes que llegaban al centro de referencia de trauma, que era el Hospital San Vicente de Paúl, con heridas cardíacas o heridas precordiales, muchos pacientes taponados, y muchos de mis profesores desarrollaron una destreza increíble para operar ese tipo de lesiones. Pero ahora ha virado un poco la forma en la que se genera esa violencia. Hay más heridas por arma de fuego, parece que hay mayor letalidad, pero las heridas por arma blanca no quiere decir que hayan desaparecido para nada. Siguen ocurriendo, y pues también siguen siendo una parte importante de lesiones donde se pueden generar fácilmente hemotórax masivos, neumotórax a tensión, laceraciones cardíacas, heridas abdominales penetrantes, heridas en cuello, y lo mismo en los sitios de unión, en la parte periclavicular, axilar, inguinal, con todo lo que ello implica. Y hay otros objetos penetrantes que no son necesariamente armas y que constituyen aproximadamente de un 5 a un 10%, que pueden incluir vidrios, herramientas industriales y cualquier otro dispositivo con el que se puedan generar estas lesiones. Y esto más o menos equivale a un 5 a un 10% de las lesiones. Así que básicamente es fundamental saber a qué nos enfrentamos cuando atendemos a un paciente que tiene una parada cardíaca traumática. Y no es lo mismo enfrentarnos a un incidente o un accidente donde un vehículo impacta a 100 kilómetros por hora que atender a una persona que fue herida por arma blanca y que tiene una herida en región precordial. Es absolutamente distinto, y ahí está la clave para la toma de decisiones clínicas: qué es lo que debería hacer, qué es lo que debería buscar, qué es lo que debería priorizar para que haya mejores posibilidades de éxito. Pero como quiera que sea, cualquiera de los dos que haga paro quizás no se vaya a beneficiar de las maniobras habituales de reanimación cardiopulmonar, de las compresiones torácicas, de la adrenalina, de tratar de desfibrilar. Se beneficiará mucho más de otras intervenciones. Así que hay algunos mecanismos fisiopatológicos, son bastantes los que pueden ser interesantes, especialmente porque históricamente el paro cardíaco traumático ha convocado por el hecho de las lesiones que son más llamativas, que son quizás más populares, pero hay unas que hacen parte del espectro del paro cardíaco traumático y que creo que vale la pena tener en consideración, porque voy a abordar una gran parte de este podcast a que hablemos de las habituales, de la hemorragia exsanguinante. Vamos a hablar del taponamiento cardíaco, del neumoatención. Por supuesto, vamos a hablar de la hipoxemia asociada al trauma, pero hay otras que son muy importantes. Así que la hipovolemia es el número 1 y vamos a tener tiempo para poderla abordar, porque equivale al 50 o 60% de las muertes por trauma. El taponamiento cardíaco en el trauma penetrante ocupa un lugar muy importante, entre el 20 y el 30%, y es un problema importante porque la pericardiocentesis no es un procedimiento que hagamos de forma rutinaria en el escenario prehospitalario, en los lugares donde no hay soporte de vida avanzado y evidentemente en ausencia de ecografía para poderlo realizar. Ya hablaremos con detalle. El neumotórax, atención, supone entre el 10 al 15% y puede ser importante tanto en el trauma penetrante como en el trauma cerrado. Uno ya menos común pero importante es la contusión miocárdica, el conmotion cordis,
que ocurre con el trauma cerrado de alta energía, que puede causar arritmias malignas y que puede necesitar repensar la forma en la que reanimes el paciente, porque ante la posibilidad de descartar otras lesiones, la contusión miocárdica trae consigo la posibilidad de una fibrilación ventricular y la necesidad de terapia eléctrica, y en este caso, que es del 5 al 10%, 1 de cada 10, quizás valga la pena pensar en que se tiene que cambiar la forma de reanimar. Hay una cosa importante que a veces no se piensa y que no se tiene en consideración cuando se menciona el paro cardíaco traumático, y es la electrocución. Y la electrocución es bastante común en algunos lugares y puede ocurrir por múltiples razones. Yo les quiero contar que en un país como el nuestro, como Colombia, hay una frecuente cantidad de electrocuciones que ocurren en los habitantes de la calle. Yo les quiero contar que en la ciudad donde vivo, en la ciudad de Medellín, los habitantes de la calle, en su propósito de obtener material, metal para poder vender en lugares de reciclaje, tratan de hurtar el cobre y muchas veces terminan electrocutados. Cuando era paramédico, tuve que atender grandes electrocutados, 3, 4 o 5, 2 de ellos en parada cardíaca, y fueron reanimados ahí sí de forma convencional, porque uno sabe que ante una electrocución, en primera instancia, la principal causa de paro van a ser las arritmias letales, la fibrilación ventricular, y la fibrilación ventricular se va a beneficiar de terapia eléctrica, de desfibrilación temprana, y este paciente sí se beneficia de compresiones torácicas, porque es un paciente que tiene volumen, que el volumen intravascular no se ha disminuido, que por supuesto puede llegar a ser shock, porque todo paciente gran quemado, incluso las quemadoras eléctricas, producen choque, pero las compresiones cardíacas no están contraindicadas. Es un aspecto importante a tener en consideración. Y hay algunas otras que se tienen en consideración, pero que tienen mal pronóstico, que son las lesiones cerebrales traumáticas. Cuando la lesión cerebral traumática lleva al paciente a una parada cardíaca por herniación, generalmente el pronóstico es bastante malo, sobre todo porque no se suele reanimar para tratar de llevar una condición prequirúrgica para luego llevarlo a cirugía. Probablemente el paro cardíaco por sí solo tiene un impacto muy importante en el pronóstico neurológico y por supuesto una lesión cerebral traumática, solo que es mencionado, y en algunos casos en particular en centros importantes donde hay la posibilidad de hacer manejo neuroquirúrgico emergente, en algunos casos quizás podrá llegar a ser útil. Pero en ese espectro sí existe una que es muy importante, que la conocemos como la apnea, como consecuencia, o la apnea traumática como consecuencia de una lesión cerebral traumática. Los pacientes terminan haciendo una apnea posterior al trauma y básicamente necesitan solo ventilación con presión positiva. Ahora bien, cuando eso ocurre en un escenario donde yo no estoy presente, donde nadie pueda apoyar o ayudar a mi paciente, donde nadie identifica esto, pues básicamente le hace apnea, y la apnea y la hipoxemia van a generar bradicardia, actividad eléctrica sin pulso, paro. Y si este fuera la causa, pues esos pacientes salen más o menos fácil, pero identificarla, reconocerla y tener datos es muy difícil. Por ahí les amplío los datos. Yo les quiero recordar que muchos de nuestros podcasts vienen con una entrada en el blog. Esta no es la excepción. En el blog de www.emercritic.org hay una revisión larguísima que funciona como una revisión narrativa, donde aparecen todos los detalles de esa apnea traumática para que puedan profundizar y para que puedan tener un poquito del reconocimiento que esta entidad debería tener. Entonces el pronóstico en general dependerá de muchas cosas. La primera depende de reconocer la causa específica del paro. Hay que buscarlo, y si es que en todos los paros tenemos que buscar la causa, esto es muy importante. La segunda es tener y actuar bajo un protocolo bien estructurado, bien establecido, como el que les propongo, que se denomina TACTIC, que es la propuesta de Emercrit para poder manejar al paciente con parada cardíaca traumática y llegar a tiempo con los recursos adecuados. Eso es fundamental. Generalmente los paros cardíacos traumáticos no presenciados tienen pésimo pronóstico, independientemente de que sea trauma penetrante o trauma cerrado. Entonces el manejo rápido y dirigido puede cambiar las historias, por supuesto, y aunque el pronóstico siempre será reservado, ese estigma se tiene que empezar a eliminar, ese estigma de que todos mueren y que ya no aplica o que ya no hay nada que hacer por estos pacientes. Por muchísimas razones, en muchos casos los pacientes no son reanimados cuando son candidatos, pero es que yo no les puedo negar que quizás la decisión más difícil a la hora de la reanimación del paciente con parada cardíaca traumática es iniciar la reanimación. Generalmente
El paciente que tiene una parada cardíaca médica es bastante sencillo. La ausencia de respiración y pulso obliga a cualquier profesional, incluso a proveedores legos, a iniciar compresiones torácicas y a ventilar si es que tienen con qué. Mientras que el paciente con parada cardíaca traumática es muy importante establecer en quién se debería iniciar y en quién no se debería iniciar. Y esa pregunta, que puede ser muy difícil para muchos, tiene que ser respondida de forma sencilla, de forma simple, para iniciar el proceso, pero cambiar el pensamiento. No arrancar a hacer compresiones, sino a tratar de buscar y a solucionar haciendo algunas cosas críticas, porque siempre no vale la pena con que solamente se busque sin que se esté haciendo algo para dar soporte. Así que, básicamente, y hablando de estadísticas y hablando de lo que se debería hacer, hay una mnemotecnia que se llama la mnemotecnia HOT, con doble T. Y es que cuando hay muy poco tiempo, se tienen que buscar las causas y se tienen que buscar de forma sistemática, de forma organizada, y hay que darles manejo. Entonces, ¿cómo funciona eso? De la HOT, la primera es la H, y la H hace referencia a la parte de la hipovolemia. Y es que el choque hipovolémico es la causa más importante porque pueden haber múltiples tipos de sangrado. El sangrado puede estar en las extremidades, puede estar en los sitios de unión, y puede ser un sangrado como consecuencia de un hemotórax masivo, de una lesión en el compartimiento, en el lugar peritoneal, generalmente por estallido de vísceras sólidas como el hígado y el vaso, o puede ocurrir, por ejemplo, por una fractura de pelvis, fracturas de huesos largos. Es muy sui generis. Y hay un aspecto muy importante. ¿Cómo funciona? Básicamente, tenemos un 7% de peso corporal que es volumen sanguíneo, una cantidad que varía significativamente y con la que hemos tenido un problema en particular. El Colegio Americano de Cirujanos, en una de sus ediciones más antiguas, saca una tabla que era la tabla de la clasificación del choque, que clasifica el choque hemorrágico en 4 grados, como grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, donde estima que una pérdida de hasta el 15% se considera como un choque grado 1 sin ningún problema. De el 16 al 30, o el 15 al 30 es un grado 2, que hasta ahí no hay ni siquiera hipotensión, que el choque grado 3 es del 30% más y el choque grado 4 del 40% o más. Yo les quiero contar que para que se genere una parada cardíaca va a depender de muchos aspectos, por supuesto, y es si el sangrado es la única causa, porque generalmente pueden haber causas múltiples, que el sangrado también esté siendo generado por un órgano que es importante porque se esté comprometiendo la función de este. Por ejemplo, en un hemotórax masivo, aunque no hay una restricción ni un colapso tan importante como en el neumo, sí va a haber algo, por supuesto, de disfunción, porque se genera un trauma en el tórax y porque hay acumulación de volumen. Entonces, eso lo tenemos que tener en consideración. Esa tabla que nos enseñó, pues quizás hoy no aplique de forma tan importante, y mucho menos pensando que todos los pacientes tienen que pesan 70 kilos, como lo supuso en algún momento, o como lo explicaban en algún momento en las otras ediciones de ATLS. Así que estos aspectos hay que tenerlos en consideración. Entonces, con respecto al sangrado mayor, hay una cosa muy importante. Lo primero, quizás, y lo más importante que tenemos que tener en consideración y que tenemos que llevar a cabo sin ninguna duda, es el control del sangrado. Hay que controlar el sangrado a toda costa, a como dé lugar. Entonces, esa es la misión, controlar el sangrado. Inicialmente, si el sangrado es en las extremidades, tenemos que utilizar medidas rápidas, especialmente si hay parada cardíaca, como el uso de un torniquete o empaquetar rápidamente con hemostáticos. Depende de donde sea. Y en las zonas de peligro como las axilas, las ingles, el cuello y la región clavicular, hay también que hacer algunas cosas importantes como el empaquetamiento. Hay que pensar en la posibilidad de poner sondas de Foley en el cuello cuando eso es lo que está ocurriendo, y tenemos que darle también ese manejo que es muy importante y que lo tenemos que considerar, especialmente en ese paciente. Así que si yo tengo un paciente en el contexto de parada cardíaca y un sangrado masivo, tenemos que parar el sangrado. De nada sirve irme a hacerle compresiones a un paciente que continúa sangrando la poquita volemia que le quede. ¿Cuánta le puede quedar? Generalmente los sangrados por encima o con pérdidas por encima del 40% de la volemia, ya hay un compromiso hemodinámico muy marcado, y si por ahí derecho lo combinamos con alteración del estado de conciencia e hipoxemia, probablemente va a ocurrir más temprano. Hay unos que son un poco más difíciles
pero que toca buscarlos, y hay lugares donde la sangre se esconde y no se puede llegar a establecer con facilidad. Por ejemplo, cuando hay en el tórax un hemotórax masivo, puede ser un poquito más difícil, pero ahí es donde herramientas como el ultrasonido nos van a servir. Lo mismo ocurre en el abdomen para buscar líquido libre abdominal. Hay que buscar y evaluar la pelvis y también tomar medidas cuando sea necesario, por lo menos inicialmente la estabilización de la faja con una cincha pélvica. Y en el fémur ya sabemos que un fémur fracturado puede suponer una pérdida, incluso con una fractura cerrada, de suponer una pérdida de 1 a 1.5 litros. O sea que una fractura bilateral de fémur puede suponer una pérdida muy importante de volumen. Así que es muy importante pensar en inmovilizar los fémures y utilizar férulas de tracción. Entonces, básicamente hay algunas cosas importantes que tener en consideración cuando hay sangrado, y es que generalmente los pacientes que tienen sangrados importantes se deterioran muy rápidamente y uno puede esperar a que los pacientes lleguen a la parada cardíaca. Acá en Latinoamérica tenemos un problema mayor, y es que en los escenarios prehospitalarios y a veces en algunos servicios de urgencias de bajos niveles de complejidad no hay sangre disponible. La sangre está reservada para los centros de trauma y los hospitales de mayor complejidad, y todavía en muchos países no hay posibilidades de administración ni de sangre ni de sangre con bajos títulos, que sangre total con bajos títulos, que se puede utilizar también como estrategia de sangre total. No está disponible, y nos toca reanimar con cristaloides, con solución salina lactato de Ringer, y eso es un problema mayor. Y es un problema mayor porque cuando pongo más de 2000 mililitros ya me estoy enfrentando al inicio de la coagulopatía por dilución, y si no tengo más que ofrecerle, pues le ofrezco más, y los pacientes llegan reanimados con 5000, 6000 de solución salina o la mezcla con lactato de Ringer, y muchos proveedores muy orgullosos porque le alcanzaron a poner 7, 8, 9 mil o 9 litros de cristaloides y 1 o 2 gramos de ácido tranexámico, pensando que el ácido tranexámico transporta oxígeno o que el ácido tranexámico tiene algún papel hemostático. No, el ácido tranexámico inhibe la fibrinólisis endógena, hace que los coágulos estén un poco más estables, disminuye un poquito la coagulopatía, pero aquí llega ese problema tan importante, porque es que claramente el sangrado favorece muchas otras cosas como la acidosis metabólica, la hipoperfusión genera liberación de lactato y bueno, todo lo que con ello trae. Recuerden que en prehospitalaria sigue siendo la causa de la muerte por el sangrado, la tríada de la muerte. En prehospitalaria es la triada y no es el diamante, y es la triada porque no suelen estar hipocalcémicos. La hipocalcemia suele ocurrir tras el inicio de las transfusiones, porque lo que se suele utilizar como conservante de la sangre, citrato de sodio, que es un quelante del calcio, es lo que genera la hipocalcemia, que en términos generales es el causante. A mí no me convence del todo el diamante de la muerte. Yo sigo pensando que la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia son los causantes, pero este no es el espacio para discutirlo con tanta profundidad. Seguimos pensando que la sangre es importante, seguimos pensando que la sangre cuenta en el espacio intravascular y que hay que hacer todo para poder darle manejo ahí en ese lugar. Luego, con respecto a la oxigenación se puede ver alterada por múltiples razones, entre ellas el trauma maxilofacial, donde los pacientes se pueden ver broncoaspirados porque puedan tener incluso compromiso de la vía aérea con cuerpos extraños como los dientes, como las prótesis, pueden llegar a tener esos problemas, incluso con sangre, con secreciones, y es necesario manejar la vía aérea y despejarla. Así que esa es una de las causas importantes a considerar. Hay otra que no es común, pero se las quiero mencionar, y como causa de trauma que puede generar hipoxemia está la asfixia traumática o el síndrome de Morestin, que ustedes saben que ocurre muy bien por compresión torácica prolongada o también en algunos escenarios de aplastamiento, y que reconocemos a los pacientes por su conocida y muy particular cianosis, porque tiene un edema muy intenso en esclavino, un edema en el cuello, en la cara, y porque tienen petequias y hemorragias subconjuntivales, y porque también puede haber lesiones en el sistema nervioso central por ese aumento de la presión. Suele mejorarse con oxigenación y ventilación asistida, y algunos de esos pacientes van a mejorar, pero realmente los datos en paro cardíaco traumático no son muy buenos porque no es una causa común. Las contusiones pulmonares masivas también se constituyen en una causa muy importante, y es que cuando hay un trauma torácico contuso grave se pueden generar lesiones muy importantes que pueden generar acumulación de líquido en el espacio alveolar. Eso aumenta, por supuesto, el shunt, sangre que pasa y no se oxigena,
y hay un mismatch muy importante y hay que tener eso en consideración. A veces hay ruptura de vasos bronquiales que van a generar unas hemoptisis masivas y que van a ser una parte importante. Entre los aspectos claves será el manejo de la vía aérea, tratar de optimizar las áreas que todavía no están ocupadas y rápidamente, si el paciente para, pues optimizar el manejo de la vía aérea, la oxigenación y ser trasladado para hacer embolización selectiva o quizás en algunos casos se pueda hacer bajo visión broncoscópica en urgencias o cuidado intensivo. Tener esas consideraciones importantes. Que pueda generar también hipoxemia, ya la habíamos mencionado un poquito, que es la apnea de impacto cerebral o la impact brain apnea, que es importante. Se sospecha básicamente cuando no veo una cinemática tan importante, cuando no veo nada diferente, pero cuando encontramos y somos testigos de un trauma que produce inmediatamente apnea y el paciente colapsa tras esa lesión que no es en el tórax evidentemente, sino una lesión cerebral traumática, y que esos pacientes suelen recuperarse bastante bien y que el pronóstico neurológico puede ser bueno si se ventila tempranamente. Los pacientes que tienen trauma, en algunos casos se suelen broncoaspirar y por muchas razones tienen algo de alteración de la conciencia, se ventilan con presión positiva y la broncoaspiración también puede ser una causa de hipoxemia. Así que para esos pacientes que tienen compromiso de la vía aérea y que se pueden broncoaspirar con secreciones, con sangre, con contenido gástrico, hay una recomendación muy útil a la hora de manejar la vía aérea. Tengan en consideración la maniobra descrita por el Dr. James Ducanto, que es la maniobra de Salat, que les va a permitir el acceso a la vía aérea, y ya la vamos a revisar con todo detalle en una de las entregas del podcast. Vamos a hablar de los pros, de los muy buenos pros, de los muy pocos en contras, pero sobre todo de que la técnica se tiene que entrenar más allá de la lectura y más allá de la vista de videos, que puede ser útil para ilustrar, pero que necesita entrenamiento para ejecutarse de forma correcta. Y que pueda generar hipoxia, entre otras, las lesiones de la vía aérea superior, los traumas directamente en las lesiones de cuello que puedan generar lesiones directamente sobre la vía aérea, y en este caso probablemente hay que estar preparados para manejar la vía aérea y posiblemente con una alternativa quirúrgica, porque se puede empezar a complicar todo. La última, quizás, que es muy importante, que hace parte del esquema de trauma, es la quemadura de vía aérea. Importante entender que la quemadura de la vía aérea tiene un predictor importante, que tiene un signo de mayor sensibilidad, que es el estridor. Ténganlo en consideración, y en recintos o quemaduras de personas que están en recintos cerrados incendiados, quizás ese aspecto sea más importante. La mayoría de los datos que tenemos lo tenemos de series que se tomaron entre 1972 y 1983 por el Dr. Clark, con una buena cantidad de pacientes, pero con muy mal rigor, porque para la época había muy pocos métodos diagnósticos. Entonces tengan en consideración que quizás el estridor y otras causas nos hagan pensar en la posibilidad de tener que manejar a nuestro paciente, que hay que intubarlo porque la crico y los supraglóticos no funcionan bien. Con respecto al espectro del neumotórax, tenemos que decir básicamente que el neumotórax es una causa importante y que el neumotórax puede ocurrir tanto en el trauma cerrado como en el trauma penetrante. Es necesario diagnosticarlo, y aquí lo que me termina por preocupar de manera significativa es que todos sabemos históricamente desde hace más de 20 años que el diagnóstico del neumotórax es clínico, no radiológico. Pero seguimos encontrando casos donde algunos cirujanos esperan para poner un tubo a tórax, una placa de tórax, y ahora incluso con el advenimiento de la ecografía a la cabecera del paciente, del POCUS, entonces la presencia de la ausencia, o más bien la presencia del punto pulmonar o la ausencia de deslizamiento pleural para poder tomar decisiones. Eso no puede ser así. El neumotórax, atención, es una entidad básicamente clínica que necesita intervención sin ningún tipo de paraclínico de ayuda por imagen. Entonces este aspecto es importante. Muchos pacientes pueden tener neumotórax menores que pueden empeorar luego de que son ventilados por causas iguales o diferentes, porque bien podrían tener también, por ejemplo, la contusión pulmonar, y los pacientes ventilados o con ventilación con presión positiva tienen un deterioro mucho más rápido en menos de 5 minutos y una mortalidad que puede ser de hasta 7.4 veces mayor a los que no están ventilados. Es precisamente porque ese neumotórax va a progresar de manera significativa y más rápida. Entonces el neumotórax necesita descompresión, y aquí solamente les quiero dar dos aspectos importantes. Uno, les quiero recordar que hay un estudio que se publicó en una revista que se llama Curious, donde tomaban a unos paramédicos y les pidieron que en testigos o en personas sanas pusieran el punto donde descomprimirían el neumotórax
con un marcador, con un Sharpie, y luego compararon todos los puntos, y de todos los que intentaron hacerlo, porque habían algunos que estaban en formación, habían algunos otros que ya lo habían intentado en la vida real, a ver en qué punto lo ponían, y realmente los que lo hicieron, no fueron muchos tampoco, pero de los que lo hicieron ninguno acertó, y habían algunos que hicieron intentos de descompresión en lugares muy peligrosos, lugares por ejemplo cerquita a la línea paraesternal donde está la arteria mamaria interna, que sería catastrófica, y otros que pueden llegar a generar lesiones. Hoy precisamente tuve una llamada con Mario Castillo, estuvimos hablando del algoritmo de Tactic, y vamos a sacar junto con Mario, vamos a sacar un algoritmo para la atención del paro cardíaco en el escenario de el quirófano y la UCI en trauma, teniendo en consideración REBOA y teniendo en consideración toracotomía. Y me cuenta que él, que es cirujano de trauma, que ha tenido que atender casos de lesiones cardíacas por las agujas de descompresión en el lado izquierdo cuando se ponen en el cuarto o quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o media, cuando utilizan los Spear, que son más largos, o algunos con ARS. Tengan eso en precaución, por favor. Entonces no se queden yéndose ahora con el mensaje de que solamente en esos lugares se hace descompresión. Se puede seguir haciendo descompresión en el segundo con línea medio clavicular si tengo el catéter con qué. Y recuerden que hay muchas formas de hacerlo. Hoy, en el último metaanálisis que se publica, dice que el lugar más adecuado es el cuarto espacio intercostal con línea axilar anterior, con una tasa de éxito muy importante, pero los otros lugares se pueden utilizar también. Y ya para el manejo del neumotórax hay otras posibilidades, como la descompresión digital, que básicamente es el uso del bisturí y la disección Roman con el dedo, lo que hacemos en urgencias o cuidado intensivo ante los neumos. Uno puede utilizar un catéter de descompresión de forma inicial, pero es mucho más eficiente la descompresión digital, y por supuesto la medida definitiva, que es una toracostomía cerrada con tubo, que inicia precisamente con la disección, como se hace la descompresión con digital, que por ejemplo en los sistemas prehospitalarios en Australia es una práctica que se lleva a cabo. También les quiero contar que hay otros dispositivos comerciales como el Neumocat o los sistemas como el sistema Wayne de descompresión, que son caros pero que pueden estar disponibles, pero no deja de preocuparme las complicaciones y algunas otras complicaciones que se generan, por ejemplo, porque no se retira la aguja con suficiente premura y los pacientes tienen riesgo de hacerle laceraciones pulmonares cuando hay reexpansión. O sea que el neumo es una entidad bastante importante, es bastante conocida y a veces muy mal manejada, porque la mayoría de gente, cuando le preguntas, la gente declama cuál es el lugar donde se descomprime. Ya para la mayoría dejó de ser importante el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular sobre el borde superior de la tercera, porque todo el mundo cree que ahora tiene que ser el cuarto o el quinto. Todos los lugares siguen siendo válidos, pero no es importante solamente que declames el lugar, que te lo sepas de memoria, sino que lo sepas encontrar y que lo hagas en el lugar correcto, teniendo las precauciones propias de que estás entrando a un lugar que tiene muchas estructuras vitales y que existen catéteres muy largos que pueden generar lesiones adicionales. Tengan eso en consideración, porque nada vale llegar a que algo ocurra. Muy rápidamente, les quiero contar que el algoritmo Tactic no incluye de manera temprana y de manera deliberada lo que los otros protocolos de atención de paro cardíaco tienen, que es la descompresión bilateral empírica. No es correcto. Mucha de esa experiencia viene del escenario militar y no existe evidencia de que los pacientes que están en un estado de parada cardíaca traumática tengan un beneficio real la descompresión sin más ni más bilateral. Entonces eso no se considera una buena práctica, eso es uno de los mitos de trauma y quiero que tomen nota, porque no hay suficiente evidencia para demostrar que eso justifique, y de hecho podría ser dañino cuando no tengo ninguna evidencia que se trata de un paciente con una lesión o con un trauma que suponga un neumotórax. Así que es importante que tengan eso en consideración, que recuerden que hay una longitud crítica de catéteres, porque ahora nos estamos pasando con catéteres que son muy largos, pero a veces en algunos escenarios hay catéteres muy pequeños que tampoco van a solucionar el problema. Así que tengan esto en consideración. Hablemos dos palabras del taponamiento cardíaco, que sabemos que es esa obstrucción mecánica como consecuencia de la acumulación de líquido en el espacio pericárdico. El taponamiento cardíaco suele ser resultado de un trauma penetrante. En el trauma cerrado es raro que ocurra, pero puede llegar a ocurrir, y es que la presión intrapericárdica eleva en pie el llenado diastólico, principalmente en cavidades derechas, que es lo que alcanzamos a ver de manera significativa
cuando hacemos un barrido en el POCUS. Y esto generalmente lleva a actividad eléctrica sin pulso y posteriormente, como la historia natural lo indica, a asistolia. El pronóstico suele ser un pronóstico bueno cuando se maneja, y hay algunos mitos importantes. Hay uno que nos hicieron aprender de forma significativa, que era la tríada de Beck, que era hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos alejados, que ocurre en menos del 30% de los casos y que quizás también pueda ocurrir en otras entidades como un neumotórax izquierdo y que no es patognomónico. En el EKG se pueden ver voltajes muy bajos generalizados o alternancia eléctrica, que eso puede llegar a ocurrir, pero sin ninguna duda, sin la presencia de ecografía es muy difícil diagnosticarlo y se necesita para poder evaluar el colapso diastólico de la aurícula o el ventrículo derecho, y a veces se alcanza a ver la vena cava inferior dilatada y en ausencia de colapso inspiratorio o ventilatorio, en este caso particular cuando el paciente está en paro. Así que esto hay que tenerlo en consideración, y volúmenes aproximadamente superiores a 75-100 mililitros empiezan a generar síntomas, y por encima de 125-150 aumentan el riesgo de actividad eléctrica sin pulso. Necesaria y absolutamente el abordaje para poder drenar esto guiado por ecografía, y pues en presencia de un cirujano la ventana pericárdica subsifoidea es una opción maravillosa, pero se necesita entrenamiento quirúrgico y el material para que esto ocurra. Hay algunos puntos importantes que es importante que deberíamos tener en consideración, y es que hay que tratar de aspirar continuamente a avanzar la aguja. Muchas veces se generan algunas cosas importantes, y es que cuando la aguja toca el epicardio se generan trazos de lesión y arritmias. El corazón es bastante irritable en ese aspecto. Tengan precaución porque a veces pueden haber algunos sangrados muy importantes y no se deberían aspirar más de 500 mililitros de forma inmediata para evitar el síndrome de descompresión pericárdica, que eso puede llegar a ocurrir, pero es raro. Y les quiero contar que es una medida transitoria. La pericardiocentesis no es una medida definitiva, y que muchos de esos pacientes van a volver a sangrar porque probablemente es lo que ocurra. Entonces depende de qué tan insidiosa es la herida para sangrar y acumular sangre en el espacio pericárdico. Probablemente sea la evolucionada las complicaciones. Hay algunas intervenciones que se han utilizado en la parada cardíaca más allá de este enfoque HOT, y uno de ellos es el REBOA, que es el uso de un catéter que genera oclusión aórtica y que se entra por vía femoral con ayuda ecográfica. En mi país, en Colombia, el lugar del país donde tienen mayor liderazgo y donde vienen haciendo ese procedimiento con mayor frecuencia es en Cali, desde dos lugares, desde ICESI y desde el Universitario del Valle. Los dos lo hacen bastante bien. ICESI con Fundación Valle del Lili, por supuesto, son expertísimos en traumas, gente de la que nosotros hemos aprendido un montón. Yo les quiero contar que la historia moderna de Colombia, el departamento donde yo vivo, en Antioquia, en la época más violenta, hubo un liderazgo muy importante en trauma, pero ahora Cali son definitivamente unas personas demasiado expertas en trauma, tienen una experiencia impresionante, y hay muchos cirujanos de muchísima experiencia, y por supuesto tienen una gran experiencia en REBOA, que se puede utilizar no solamente en paro cardíaco, por supuesto, sino que en muchos casos en sangrados que no son controlados abdominales se puede pensar en ocluir precisamente la aorta para esas hemorragias incontrolables, y que en el algoritmo de TACTIC se incluye como una intervención a considerar en casos muy seleccionados en paro por hemorragia. Hay algunas controversias, y es que básicamente la curva de aprendizaje necesaria es muy importante tenerla en consideración, y no es sencillo porque no hay tantos casos, aunque como les digo, mis amigos en Cali tienen una curva muy interesante, muy buena de mostrar para el mundo, y en algunos otros países de Latinoamérica algunos países ven haciendo curva, pero creo que si alguien tiene algún interés especial por REBOA, yo creo que pueden buscar a los profesores de cirugía de trauma de la Universidad del Valle, y ellos pueden tener toda la experiencia que ustedes se imaginen en ese aspecto. Hay una evidencia sobre su beneficio real bastante contradictoria. Algunos piensan que la supervivencia no está tan buena y aún está en discusión. Algunos defienden el REBOA capa y espada, y que algunos pensamos que es bastante caro y que no está disponible la tecnología más allá del entrenamiento, pero se puede llegar a considerar. La otra, la toracotomía, pero hospitalariamente se ha intentado. Por ahí un par de videos muy interesantes. Una se intentó en España hace muchos años por el SAMUR, por el Servicio Metropolitano de Madrid. Hay otra por ahí que hay en Brasil bien interesante, una herida cardíaca que suturan en una ambulancia, que es impresionante. Pero la toracotomía tiene su lugar al interior de los hospitales,
porque técnicamente no solamente implica el acto de abrir, de poner un finochieto, pues que es el separador, sino que hago después de separar, probablemente clampar la aorta descendente, tratar de corregir lo que está malo, pero es una buena posibilidad y básicamente está diseñada para liberar taponamiento cuando sea el caso bajo visión directa, controlar hemorragias masivas dentro del tórax es una posibilidad, poder hacer compresiones torácicas directas es otra de las posibilidades y clampar la aorta descendente mientras se decide qué es lo que más se va a hacer. Los valores van a depender de forma significativa del mecanismo del trauma penetrante y de la posibilidad de corrección, pero sigue siendo una estrategia muy interesante y por supuesto muy emocionante. Uno puede ver la destreza de los cirujanos de trauma, de los cirujanos entrenados en hacer una toracotomía y entrar a la cavidad en menos de un minuto, haciendo un corte inmediato por la costilla y yéndose a través de ella, haciendo una toracotomía lateral amplia. Es uno de los procedimientos creo que más impresionantes del trauma y que la mayoría de los que hemos sido testigos y lo hemos visto, pues nos dejan unas sensaciones bien interesantes. Básicamente, entonces nos quedan algunos puntos por discutir y es que les tengo que decir que hay un papel que es preponderante en el paro cardíaco traumático y que tienen que considerar de forma significativa la necesidad de POCUS, de ultrasonido para la atención del paro cardíaco traumático. Eso tiene que ser en el escenario prehospitalario, de urgencias y de cuidado crítico, y que será muy importante, y que existen muchos algoritmos que uno puede utilizar para el paro cardíaco traumático, desde FAST para buscar si hay algo de líquido libre y si hay algo adicional que valga la pena tener en consideración en el pericardio, el FACS extendido para buscar neumotórax, hemotórax y también líquido en la cavidad o en el espacio pericárdico, y el protocolo RUSH, que hace un abordaje sistemático para diferenciar el tipo de choque como bomba, tanque y tubería, pero que para paro específicamente quizás no sea la mejor idea, y es que entre los protocolos habían dificultades importantes. Yo les voy a presentar ahora quizás un poquito del protocolo que hacemos en el TACTIC y por qué tomamos esa decisión. Entonces hay unas ventajas muy importantes, y es que con buena destreza y habilidad se pueden encontrar las causas de paro, pero que depende definitivamente de la experiencia de la persona que realiza el ultrasonido. ¿Qué les quiero decir con respecto a las compresiones en paro cardíaco traumático? Básicamente tenemos que cambiar el paradigma. Las compresiones suelen ser el pilar en el paro cardíaco de origen médico, y yo cada vez estoy más convencido de que las compresiones no son tan fáciles como se describen, pero en este caso la evidencia que la respalda excluyó específicamente a los pacientes de trauma, y es que su fisiopatología es completamente diferente. Por ejemplo, en un paciente con hipovolemia, en un corazón vacío, las compresiones son ineficaces porque no hay nada que bombear. En un neumo probablemente no sean muy útiles, y en un taponamiento tampoco, y que de hecho pueden ser potencialmente dañinas, porque varios modelos mostraron que en un paciente hipovolémico las compresiones pueden empeorar la perfusión coronaria en lugar de mejorarla, y esto puede agravar y empeorar la condición del paciente. Así que hay algunas otras cosas que hacer que son muy importantes, y acá entra esto que reza que en el paro cardíaco traumático hay que desprivilegiar las compresiones torácicas. Sí, hay paros en donde quizás los pacientes se vayan a beneficiar. Por ejemplo, los pacientes en síndrome de aplastamiento prolongado, que pueden hacer paro, por ejemplo, por hipercalemia. Los pacientes en commotio cordis, los pacientes electrocutados, quizás les vaya bien. Pero el resto, cuando pensamos que hay alguna de las condiciones del HUD, quizás no les vaya a ir tan bien. Así que hay algunos puntos claros, y es que es muy cuestionado, muy cuestionado el uso de las compresiones. ¿Qué tenemos que decir de la adrenalina entonces? ¿Qué tenemos que decir? Adrenalina en paro cardíaco traumático muy cuestionada, y es que el uso rutinario, como se hace en los otros tipos de paro, de la adrenalina en paro cardíaco traumático quizás es muy discutido, precisamente porque en el sangrado puede empeorar el sangrado, y en los otros casos quizás no vaya a generar mucho beneficio. Y hay argumentos fisiológicos demasiado importantes en su contra. Como les decía, en el paro cardíaco por hemorragia, el cuerpo ya está en estado máximo adrenérgico, y esto podría ser peor y aumentar la hipoperfusión en muchos lugares, en muchos lechos. Algo realmente muy cuestionable. Se puede utilizar en otros escenarios, y se puede utilizar quizás en el posparo, pero quizás no sea una buena práctica. Entonces, ¿cómo concluimos el paro cardíaco traumático y por qué se me ocurrió pensar que debería haber una forma diferente de hacerlo? Porque
siempre habían tibiezas, incluso en las grandes publicaciones. Yo no estoy diciendo que yo tenga la razón ni que esta sea la mejor forma de hacerlo, pero es mi propuesta. Me senté a hacerla, a intentarla y tuve varios problemas, porque de hecho cuando leí, parecía como si fuera una buena idea hacer 2 protocolos, uno para paro cardíaco traumático penetrante y uno cerrado, pero básicamente Tactic arranca desde evaluar rápidamente a mi paciente en menos de 1 minuto con el XABCD habitualmente y establecer si el paro cardíaco es presenciado. En un paro cardíaco no presenciado hay que evaluar si hay signos de vida, y si no hay signos de vida, no hay signos de parada reciente, considerar no iniciar las maniobras de reanimación. Recuerden que reanimación no son compresiones, reanimación son medidas de soporte. Si el paro es presenciado, evalúo si hay respiración agónica, si hay algunos movimientos reflejos o extensiones tónicas breves que son periparo o recién paro, si las pupilas están reactivas y si hay actividad eléctrica organizada en el monitor. Y en ausencia de pulso, entonces vamos a desprivilegiar las compresiones torácicas y vamos a hacer intervenciones críticas inmediatas. Detener hemorragias cuando sean o cuando estén presentes, vamos a asegurar la vía aérea, vamos a intubar o a poner un dispositivo supraleótico y vamos a obtener un acceso vascular de buen calibre o una vía intraósea. Y inmediatamente mientras estamos haciendo esto, y no es necesariamente después de hacerlo, se puede iniciar rápidamente, se va a hacer un POCUS. Y en el POCUS, este es el orden que les propongo, y el orden que les propongo es precisamente para disminuir el desplazamiento. Rápidamente vamos a poner en la ventana subsifoidea sonográfica y vamos a ver si el corazón se mueve o no se mueve. Si el corazón está aquinético, si el corazón está quieto, básicamente no vale la pena continuar. El pronóstico es muy, muy malo cuando hay aquinesia. Pero si el corazón se mueve rápidamente, vamos a mirar en esa misma ventana subsifoidea signos de taponamiento cardíaco, los signos que hemos visto: acumulación de líquido pericárdico, de compromiso de cavidades derechas, y si es así, vamos a intentar una pericardiocentesis. Si no encontramos nada, no nos vamos a mover mucho. En esa ventana subsifoidea vamos a mover y vamos a ver la vena cava inferior. Y si encontramos que la vena cava inferior está disminuida de tamaño o la vena cava inferior no tiene cambios significativos cuando yo ventilo a mi paciente con presión positiva, puedo pensar en hipovolemia y voy a necesitar algo de reposición de volumen, no mucho, o sangre, que es lo que debería ser inicial. También rápidamente, desde la ventana subsifoidea, muy rápidamente, puedo llegar a la ventana hepatorrenal, esplenorrenal y el fondo de saco y mirar si hay líquido libre. Si no es así, rápidamente llevamos el transductor hacia la línea medio clavicular en del segundo al cuarto espacio intercostal para evaluar deslizamiento, ver si hay deslizamiento pleural o la presencia de punto pulmonar para buscar neumotórax. Y por último, podemos bajar un poco los espacios intercostales y adicionar un poquito más a ver si encontramos líquido, como consecuencia de un neumotórax masivo. Ese es el algoritmo de Tactic, moviendo poco el transductor. Lo tengo descrito con todo detalle en el documento que les menciono. Y cuando esto no ha funcionado, me voy al monitorizo a mi paciente y hay 3 posibilidades de ritmo: que mi paciente tenga asistolia, y si está en asistolia, pues considero dejar así, considero finalizar la RCP. Si mi paciente tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, considero una conmoción miocárdica, o considero que mi paciente pudo haber tenido, por ejemplo, un síndrome coronario que le generó, por ejemplo, un choque, una caída, un colapso, y esa haya sido la causa, y lo reanimo de forma habitual, inicio compresiones y desfibrilo. Por supuesto, inicialmente desfibrilo y luego continúo con compresiones y manejo habitual. Y cuando hay actividad eléctrica sin pulso, hay que buscar otras causas reversibles, descartar cualquiera de estas de sangrado y el HUT y buscar algunas otras, ventilar a mi paciente y evidentemente darle soporte hasta tomar decisiones. Generalmente las maniobras de reanimación no se mantienen en el tiempo. Al final, cuando el paciente tiene retorno a la circulación espontánea, se hace el manejo posparada cardíaca sistemático, garantizando la vía aérea con una oxigenación del 94 al 96%. Se recomienda el uso de capnografía continua. Se espera que se tenga una presión arterial sistólica al menos 90-65. Si está sangrando, mantenemos unas presiones bajas para no aumentar el sangrado. Precaución con los cristaloides, no más de 2000 en total para disminuir la coagulopatía de todos los tipos que puede generar el aumento del volumen, incluso la más importante, la coagulopatía de consumo y la dilucional, por supuesto.
Si necesitamos un poquito de vasoactivo, los consideramos, realizar el EKG 12 derivadas y no olviden esto. Pueden haber más de una causa de paro y ténganlo en consideración. Y en el posparo, mi mensaje más importante para la vida, el más importante, que incluso esto les sirve para el paro cardíaco médico y no para el traumático. Cuando tengan una persona que tiene retorno a la circulación espontánea, no busquen de manera desesperada tratar de simplemente de llevar a metas, de llevar a la presión arterial, a la saturación. Muchas veces lograr que el paciente no se deteriore es un avance importante y es una parte muy importante de la batalla ganada. Así que esto era lo que quería hablar con ustedes el día de hoy, un tema apasionante del cual seguramente vamos a conversar mucho más, en el que probablemente voy a invitar a algunos amigos a que hablemos acá, como el doctor Mario Castillo, como probablemente mi profesora Mercedes González, personas que saben mucho de trauma y que pueden ampliar la discusión. Esto es muy polémico, pero eso es lo que tengo para ustedes. Por favor, compartan este podcast con quien ustedes consideren que le pueda ser útil, compartan el algoritmo de Tactic, compartan la entrada del blog y nos vemos el próximo viernes en una nueva entrega de Emercrit Podcast, el podcast del paciente en atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico, desde la calle hasta la UCI. Recuerden visitar también nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok y por supuesto el blog de www.emercrit.org. Un abrazo a todos y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio de Emercrit Podcast.